Hola, buenos días. Bienvenidos al aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Les saluda Mayvi Rondón y en nombre de todo el equipo del Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas le damos la más cordial bienvenida al aula virtual y a la conferencia de hoy organizada por CENLAE para nuestra aula virtual de Derecho Latinoamericano. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal en YouTube y utilizando la aplicación Zoom Meeting como aula virtual. En la mañana de hoy contaremos con la disertación a cargo de nuestro profesor invitado, Álvaro Badel Madrid, con la conferencia titulada Justicia Virtual. En este tema, el profesor Badel Madrid desarrollará la visión de la justicia virtual en Latinoamérica para revisar especialmente el caso de Venezuela. Profesor Álvaro Badel Madrid es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1986, con estudios de posgrado en Derecho Procesal Civil y Derecho Mercantil. Mención summa cum laude de la misma universidad. Es doctor en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Experto en materia de arbitraje comercial, presidente honorario de la Asociación Venezolana de Arbitraje ABA, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, del Centro de Arbitraje de Caracas y del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA. Es miembro correspondiente del capítulo venezolano del Club Español de Arbitraje desde Madrid, España, y forma parte de la Junta Directiva vigente de dicho capítulo. Se dedica al litigio en las áreas civil y mercantil y ha compartido la actividad de litigio con la asesoría y dictámenes. En su actividad académica, el profesor Álvaro Badel Madrid es profesor de la Cátedra de Derecho Procesal Civil 1 a nivel de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello desde 1996 y de posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Profesor de doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello, jefe de Cátedra de Derecho Procesal Civil, también de la misma Universidad Católica Andrés Bello. Autor de obras, artículos y publicaciones en general y coautor de la serie de cuadernos jurídicos de Badel Grau con 12 números publicados. Exponente, panelista, anfitrión en congresos y talleres, charlas, diplomados, cursos y conversatorios nacionales e internacionales. El profesor Álvaro Badel Madrid es socio del despacho internacional Badel Grau. Antes de dar al derecho de palabra a nuestro profesor invitado, indicaremos las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero agradecemos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados o cerrados y eviten, para quienes se encuentran en la plataforma Zoom, activar la opción compartir pantalla. Las preguntas y los comentarios las pueden hacer por escrito. Para quienes se encuentran en la plataforma YouTube, en la sección comentarios. Y para quienes observan la transmisión desde la sala virtual Zoom, en la sección, en el chat que tienen allí, y allí pueden escribir todas sus preguntas y o comentarios. Es muy importante que nos escriban su nombre y el país donde se encuentran. Escrita esta dinámica, le damos la más cordial bienvenida a nuestro profesor invitado, Álvaro Badel Madrid. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, Mayvi. Primero que siempre uno debe preguntar por acá es si nos están escuchando para poder seguir adelante. ¿Tenemos buen audio? Sí, perfecto, profesor. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Mayvi Rondón. Qué bueno verte por esta vía y agradecido pues de tu presentación tan generosa. O sea, básicamente me gusta siempre que se resalte que soy profesor de Derecho Procesal. Lo demás es una circunstancia de la vida. Y bueno, vamos al punto entonces. Hemos propuesto el tema porque nos parece de gran actualidad y la importancia que tiene en la región, en el mundo entero. Pero bueno, quise en esta ocasión dar un paneo por algunos de los países latinoamericanos e incluso quise pues sabiendo que el aula virtual latinoamericana, el CENLAE, tiene su génesis en República Dominicana, alguna que otra cosa mencionaremos. Bueno, básicamente
la vida de la justicia virtual, podríamos pensar que se remonta a la declaratoria de pandemia mundial por el COVID-19, que más o menos ocurre en marzo de 2020. Y ahí hago un primer hito. Realmente, antes de la declaratoria de pandemia, algunos países habían ido tomando previsiones desde el punto de vista procesal y habían sido ya reformados los códigos orgánicos procesales, los códigos generales del proceso, los códigos de procedimiento civil, en suma, como sean denominadas en cada país, las normas generales del proceso, se habían comenzado a actualizar en dos vertientes. La primera de ellas, hacia el procedimiento oral, la aplicación de la oralidad como forma de los actos procesales. Y lo segundo, por supuesto, es la inclusión de la e-justice o la justicia virtual. Y entonces, por eso tenemos códigos como el Código General del Proceso en Colombia, el Código Procesal Constitucional en Perú o el Código Orgánico General de Procesos de Ecuador, que ya para el momento de marzo de 2020, pues la fecha que es declarada por la Organización Mundial de la Salud, la pandemia, había legislaciones como la de estos países que acabo de mencionar, que habían tomado previsiones, habían ido reformando sus leyes generales del proceso y no los toma desprevenidos realmente. Puntualmente, Colombia, en su Código Orgánico General del Proceso de la reforma del 12 de julio del año 2012, ¿verdad? Es decir, 8 años antes de la declaratoria de pandemia, ya había incluido disposiciones que regulaban los requisitos de la demanda, la autoadmisión en materia de notificación o transmisión del conocimiento de la existencia de un juicio hacia el demandado o codemandado, la contestación de la demanda, es decir, en una serie de actos procesales de los que articulan el proceso, se estableció la aplicación de la informática jurídica. Solo que a partir de la declaratoria de la pandemia, el 4 de junio de 2020, se dicta el decreto legislativo 806, mediante el cual se determina y se sistematiza y se desarrolla un poco más la forma de llevar a cabo el servicio de justicia, toda vez que en la mayoría de las naciones, estamos hablando de la región del Caribe, centroamericana y latinoamericana, básicamente la paralización de la justicia, que en un primer momento fue casi que mundial, pues tomó desde el mes de marzo de 2020 y en algunos países pues ya se reanudaba a los 3 meses, en mayo, en junio, paulatinamente se fueron abriendo los servicios de justicia. Ya hablaremos de el caso venezolano. En concreto, el 4 de junio ya Colombia tomó una previsión y pone en marcha la justicia con su Código General del Proceso y con el decreto legislativo 806 del 4 de junio de 2020. Luego, refiriéndonos a Ecuador, igualmente el Código Orgánico General de los Procesos de Ecuador, en el artículo 116 en concreto, ya prevé todo lo que son los medios electrónicos, si mal no recuerdo, desde 2016, la última reforma, y ya ahí se incorpora en el artículo 116 que las actuaciones procesales pueden realizarse a través de medios electrónicos, medios telemáticos u otros productos de la tecnología. Sin embargo, el 21 de junio de 2020 se pone en vigencia lo que se llama el ETSAT-G, que es la evolución del sistema automático del trámite judicial ecuatoriano. Y allí se decreta el uso de las tecnologías de información y comunicación al servicio del sistema de justicia. Luego, refiriéndonos a nuestro hermano país Perú, ellos sí reforman el Código Procesal Constitucional por ley 31307 del 23 de julio de 2021, ¿verdad? Bastante reciente, y se establecen los principios como las notificaciones electrónicas, el uso de las tecnologías. Igualmente se dicta el decreto legislativo, hay un decreto legislativo que se dicta
el 19 de febrero de 2021, donde se establece todo lo que viene a significar el gobierno digital en el Estado y el régimen jurídico para el uso de las tecnologías digitales en la administración pública y en la administración de justicia. En enero de 2020, Perú crea la figura del expediente judicial electrónico, el cual está destinado a permitir a los justiciables la consignación telemática de sus escritos y al juez recibir con la inmediatez que significa la justicia digital dichos escritos y adoptar decisiones en tiempo muy expedito. El presidente de la Comisión de Trabajo que realmente lleva adelante la creación del expediente judicial es el doctor Héctor Lama, y en palabras de él, la tecnología permitirá llevar transparencia y celeridad al proceso judicial. Luego tenemos el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia se promulga en febrero de 2021, este año, la Ley de Justicia Digital. Y la Ley de Justicia Digital adecúa y establece todo el procedimiento para los nuevos juicios digitales en los que se determina que la presencia física de los justiciables en los tribunales debe tratar de evitarse, ser mínima, pero garantizando el carácter y la importancia del servicio de justicia, y para ello pues se dictan dichas disposiciones. En Argentina se dicta el 13 de abril del año en curso las acordadas 11/2020 y 12/2020, en donde se establece el uso de la firma electrónica y digital en el ámbito del Poder Judicial de la Nación respecto de todos los funcionarios y magistrados. Haciendo un paralelismo, podríamos decir que se equipara a lo que nuestra Ley de Datos y Mensajes Electrónicos contiene en relación con la firma electrónica. Chile se pronuncia con el Acta 41/2020 de la Corte Suprema, que establece a partir del 13 de marzo de 2020 un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y en las actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones, básicamente también como respuesta, por supuesto, a la pandemia del 2020. Finalmente, dentro de estas breves píldoras del contexto de las naciones latinoamericanas y ahora del Caribe, quiero mencionar que República Dominicana en concreto también dicta algunas resoluciones a través del Consejo del Poder Judicial, la 002/2020, la 04/2020, 06 y 07, todas en el año 2020, en donde se regula todo lo que es el manejo de la justicia, la e-justice o la justicia virtual, también llamada 4.0, justicia telemática, muchas son las denominaciones que se le dan, la telejusticia también, como el teletrabajo o la telemedicina, por supuesto que son acepciones válidas para referirnos al mismo tema. Y a través de estas resoluciones dictadas por el Consejo del Poder Judicial comienza a transitarse en la justicia digital. Sin embargo, el 5 de agosto de 2021, de manera que pues hace muy poco, todavía está caliente la decisión o la resolución judicial que emana del Tribunal Constitucional, que declaró la nulidad por inconstitucionalidad de estas resoluciones. Las resoluciones 006 y 007 fueron declaradas nulas y una nulidad absoluta, y la 004 nulidad parcial. En las que hubo la nulidad absoluta, entonces desmontan todo el sistema de audiencias virtuales, y básicamente pues las consideraciones tienen mucho que ver con principios parecidos al nuestro de la reserva legal. Ahora aterrizamos en Venezuela, nuestra legislación, y entonces para ordenar básicamente de mayor importancia en la cadena normativa y verdad, siguiendo las enseñanzas de Kelsen,
por supuesto que iniciamos con el artículo 110 de la Constitución. Nuestra Constitución declara como de interés público a la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Y todo lo que tenga que ver con, y esté relacionado de conformidad con el artículo 110 de nuestro texto constitucional, con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación y las aplicaciones tecnológicas, por supuesto que tiene entonces un reconocimiento constitucional. Básicamente, esa norma, por supuesto, la citamos conjuntamente con el artículo 28 también de la Constitución, que establece la figura del habeas data, que está referido pues al contenido informático de datos de la vida privada de los justiciables en oficinas públicas y en donde se garantiza la posibilidad de pedir que sea reservada dicha información en resguardo del honor, reputación, etcétera, de las personas. Luego, del ámbito constitucional, entonces, desde el punto de vista legislativo, Venezuela tiene promulgada desde el 28 de febrero de 2021 la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, a grosso modo y por supuesto con la necesidad que nos impone el tiempo de una actividad como esta. La Ley de Mensajes de Datos, por supuesto, tiene conceptos importantísimos y que sobre todo datan de hace 20 años. Ojo, es una ley del año 2001 y pareciera que se olvidó un poco, digo, desde el punto de vista de la legislación virtual que se ha dictado en Venezuela desde 2020 en adelante, porque aquí teníamos principios como la firma electrónica, el encriptamiento de datos, la existencia de entes certificadores, la valoración probatoria de los documentos electrónicos y todo lo que son los principios generales en materia electrónica y virtual que están regulados en dicha ley, con rango de ley. La ley de infogobierno es otra ley del 17 de octubre de 2013 que básicamente se refiere a la forma de transmisión de datos y de comunicación, de interrelación en los órganos del poder público, entre los diferentes órganos del poder público, y era una excelente herramienta legal para desarrollar la justicia virtual en Venezuela. Tanto la Ley de Mensajes de Datos como la Ley de Infogobierno y otras leyes de la materia fueron quizá o no fueron tenidas en cuenta, estamos seguros de ello, por el contenido de lo que ha sido el marco normativo al que me refiero entonces seguidamente en Venezuela, que es el marco normativo dictado por el tribunal, por nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en una primera etapa a través de resoluciones que fueron dictadas por la Sala Plena. La Sala Plena, por supuesto, es la conjunción de todas las salas que integran nuestro Tribunal Supremo de Justicia, y la primera de dichas resoluciones es del 13 de marzo de 2020, es decir, conjuntamente con la declaratoria por parte del Ejecutivo Nacional del estado de alarma nacional, que ocurre, si mal no recuerdo, el 12 de marzo, el día 13 de marzo se dicta la resolución 001-2020 por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, y se ordena la paralización inmediata de todo el sistema de justicia. Se ordena la paralización de los lapsos procesales a los fines de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de los justiciales para que no se viesen perjudicados por alguna preclusión de la oportunidad para actuar en sus casos. Y esa paralización, por supuesto, en esa primera resolución 001-2020, conllevó algunas excepciones. La justicia penal, por ejemplo, no estaba incorporada en esa paralización, ni la justicia constitucional. Y para aquellos asuntos que fuesen decretados como de urgencia, podía pedirse la habilitación del tiempo que fuese necesario. Pero a nivel nacional, en términos generales, se paraliza la justicia. Por 30 días, dice la resolución 001, la cual a la postre fue sucedida por la 02, la 03, la 04, 05, hasta la 08. La 008 se promulga el 1 de octubre de 2020 y en ella ya entonces se hace la declaratoria de la necesidad de reactivación
de las actividades judiciales a nivel nacional. Nótese que nuestro servicio de justicia entonces estuvo paralizado por prácticamente 7 meses. 7 meses es un principio, un servicio de primera necesidad como es la justicia, indiscutiblemente. 7 meses en los que si uno se pone a pensar en situaciones tan particulares como interrupción de prescripciones, interrupción de caducidades, que la única forma es ejerciendo el derecho de accionar para la caducidad, poner en mora a un acreedor, hacer una notificación, hacer una entrega material, la necesidad de una tutela cautelar, etcétera, etcétera. Todo eso en principio se decía que podía ser habilitado, pero les puedo asegurar que no fue fácil conseguir jueces de guardia, no era lo normal. Además que estábamos en un pico de una pandemia que realmente eran dos intereses contrapuestos, por un lado la salud y por el otro lado el tema del acceso a la justicia, y verdaderamente pues al no contar con verdaderas instituciones ya desarrolladas sobre justicia virtual, fue un problema pues bastante importante que se presentó y sobre todo se prolongó por 7 meses. En el interín, la Sala de Casación Civil, el 27 de agosto de 2020, dicta una sentencia, la número 125, en donde, con ponencia del magistrado Guillermo Blanco, se establece la posibilidad de formalización del recurso de casación y su impugnación a través de la vía digital. Ello a los fines de permitir, por supuesto, en una materia tan sensible como es la materia de casación, abordar y poder superar a nivel nacional, porque la sede de nuestro Tribunal Supremo de Justicia a nivel nacional, como bien lo sabemos, está en la ciudad de Caracas, y de esa manera, pues a través de la sentencia 125 se permite las actuaciones para la casación, formalización, impugnación a través de la telemática. Y luego la Sala de Casación Civil también dicta la resolución finalmente la 05-2020, a través de la cual se crea la figura del despacho virtual. Esa figura del despacho virtual, a la par que está en sintonía con la 008-2020 de la Sala Plena, decreta la reanudación de las actividades judiciales en el país y establece con mucha claridad el uso de las tecnologías de información y comunicación para poder acceder telemáticamente al servicio de justicia. Se establecen unas diferencias entre las llamadas semanas de cuarentena rígida con semanas de cuarentena flexible, y en las de cuarentena flexible es que los abogados podemos acudir a la sede física de los tribunales a hacer actuaciones que necesariamente deben llevarse a cabo allí, como son la consignación de todo lo remitido telemáticamente en las semanas de cuarentena rígida, y además para el desarrollo, por supuesto, de la fase probatoria, el desarrollo y la evacuación de pruebas testimoniales, de pruebas periciales, de pruebas de juramento, como por ejemplo pueden ser unas posiciones juradas, etc. En resumen, de esta manera se da un paso adelante, y realmente pues a través de la resolución 005-2020. También, como forma parte del sistema de justicia, y no dejo de aprovechar la oportunidad siempre para mencionar que en materia de arbitraje, primero, no tomó desprevenido el mundo del arbitraje la existencia de las tecnologías de información y comunicación, desde las reglas IVA y de la ICC y muchos reglamentos en los diferentes países, en Perú, Ecuador, incluso Venezuela, ya tenían sus reglamentos el uso de las tecnologías de información y comunicación. Incluso el reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, del CETCA, que está adscrito a la Cámara Venezolano-Americana de Comercio, Benanchan, y tiene su sede en Caracas, Venezuela, ya el 19 de febrero de 2021 había reformado su reglamento para permitir el uso de las tecnologías de información y comunicación en el arbitraje sustanciado, en ese centro de arbitraje. Vean la fecha, 19 de febrero de 2021, prácticamente un mes después es que
ingresan los primeros casos o se declaran los primeros casos de COVID-19 en el país, y es cuando se decreta la emergencia sanitaria. Ya entonces fíjense, como un mes antes ya, y por supuesto cuando uno dice que el 19 de febrero se había aprobado el reglamento del SECA, eso significa que se venía estudiando desde muchísimo antes. Prácticamente se tuvo un año estudiando la reforma, hicimos reuniones, yo como miembro del comité de arbitraje de ese centro de arbitraje, tuvimos muchas oportunidades de disertar, conversar, intercambiar ideas, etcétera, y lo que finalmente pues fue promulgado el 19 de febrero de 2021. El reglamento de arbitraje de la Cámara de Caracas sí es modificado en junio de 2020 con ocasión a la declaratoria de pandemia para permitir las audiencias virtuales en ese centro de arbitraje. Les menciono rápidamente algunas normas de soft law en derecho comparado que regulan la justicia virtual para los arbitrajes, ¿verdad? Y estas normas de soft law, como su nombre lo dice, son normas blandas o son unas normas que no pretenden tener una aplicación vinculante para las partes que están sustanciando un arbitraje, pero son normas que, si de conformidad con la autonomía de la voluntad de las partes se decide que esas son las reglas de sustanciación, se convierten en la ley de las partes, ¿ok? Partiendo de la premisa, ¿verdad?, de que los contratos tienen ley entre las partes, bajo esa autonomía de voluntad de las partes que rigen el mundo del arbitraje con una manera férrea, entonces se han dictado una serie de normas de soft law. El protocolo de Seúl para la realización de audiencias virtuales del 18 de marzo de 2020 también fue la respuesta en Corea a la posibilidad de tramitar las audiencias virtuales en materia de arbitraje para ese centro de arbitraje, para las partes que desde el punto de vista comercial mundial se acogen a ese centro de arbitraje, y así como lo escogen por grandes corporaciones que desean voluntariamente someterse a ese protocolo, no es, digamos, descabellado que dos comerciantes venezolanos deseen que se sustancie por el protocolo de Seúl la realización y la evacuación de las pruebas del caso en concreto. Entonces, el protocolo de Seúl sobre la realización de audiencias es un excelente texto que les recomiendo para que se lea sobre cómo se pueden realizar las audiencias virtuales en un marco de seguridad. Las reglas IVA de la International Bar Association del 23 de octubre de 2014, las reglas de Praga del 14 de diciembre de 2018, las reglas de la ICC del 1 de enero de 2021 es la última reforma, y las reglas de la Asociación Venezolana de Arbitraje, a la cual me honra presidir desde el punto de vista honorario, donde estuve participando en 2 periodos como presidente activo y donde me siento un soldado más de ese equipo que fundó esa Asociación Venezolana de Arbitraje. Ha ido progresando y ya hoy en día, pues apenas en unos 8 años ha conseguido una presencia latinoamericana y mundial. Ya es reconocida, por supuesto que sí, en el Club Español de Arbitraje. Hemos mencionado a la Asociación Venezolana de Arbitraje como una asociación que ha despuntado por la calidad de sus integrantes, ese grupo de jóvenes, y a la cabeza ahorita de la doctora Diana Drullers, quien lleva la batuta de la asociación. Pues la asociación dictó unas reglas para la actividad probatoria en el arbitraje, en donde, por supuesto, que también se toman en cuenta estos aspectos de la telemática que hemos mencionado. Finalizo esta primera parte porque me encanta también la segunda, que es relacionarme con ustedes, los que están allí en sus casas, en sus vehículos. Esto nos permite relacionarnos estando en cualquier lugar del planeta, y es lo increíble de los medios virtuales, mencionando algunos principios básicos que siempre deberían tenerse presentes y que las legislaciones deberían recoger, y es la recomendación final que damos, para que tenga validez intrínseca todo el marco normativo que en materia de justicia virtual se promulgue. Lo primero es la seguridad de la información. La seguridad de la información tiene que viajar encriptada, tiene que ser segura, tiene que garantizar el derecho a la defensa del debido proceso,
tiene que garantizarse todo el tránsito, la circulación de la información digital desde el puerto IP de salida al puerto IP de llegada, desde mi laptop aquí en el bufete en Badel y Grau hasta que llega al juzgado tal de primera instancia en Carabobo o en el estado Zulia o acá en el circuito de Caracas, porque ahora tenemos que ir pensando un poco es en la jurisdicción nacional y no en las circunscripciones judiciales que obedecen a una división política y no como ahora puede concebirse que tendría que ser a una jurisdicción nacional. Por eso, todo lo que tenga que ver con seguridad de información es un mundo en donde van a concurrir factores como ente certificador, firma digital, velocidad y estabilidad de navegación, el viaje encriptado de la información, etcétera, etcétera. El acceso digital garantizado también. El acceso digital, cuando hablamos de justicia, podría decirse, oye, qué bueno, justicia digital, me van a resolver los problemas a través, y el derecho de petición jurisdiccional lo vamos a cumplir a través de estas plataformas. Pero, ok, un momento, hay que pensar también muy bien, ¿cuántas personas? Estoy aterrizado en este momento en mi país, ¿cuántas personas en Venezuela disponen de un teléfono inteligente, de tecnología que sin ser de punta permita esta conversación que estamos teniendo en este momento con estabilidad? Nuestro despacho tiene una plataforma tecnológica que nos permite estar conectados a una velocidad superior al promedio de Venezuela, porque los escritorios hemos hecho inversiones, las empresas privadas han hecho inversiones, los centros de arbitraje han hecho inversiones y tratamos de tener tecnología de punta y viajar a 50 y 100 megabytes y hasta 200 megabytes podemos hacerlo frente a una realidad. 6 megabytes es el promedio general en Venezuela, aun cuando de alguna manera en algunos entes públicos se dice que se puede llegar a 12. Entonces, esto realmente no garantiza ni la seguridad de la información ni el acceso digital. Y por supuesto, lo otro es, entonces, el costo de acceso a teléfonos inteligentes, a una laptop como esta que yo estoy moviendo en este momento y que es el instrumento que estoy utilizando. Y bueno, el día de mañana, pues por supuesto que alguien podría utilizar también su reloj. No sé si yo podría en este momento también activarlo para esta conferencia. Seguramente que sí, porque yo no soy millennial y no lo he averiguado, pero mis compañeros de escritorio, que algunos de ellos tienen el honor, tengo yo el honor de que me estén acompañando aquí en esta conversación, ya me podrán decir si se me apagara este aparato porque se fue la luz, porque se me descargó, si yo puedo entonces mantener la estabilidad a través de mi reloj de pulsera. Entonces eso es acceso digital garantizado. No puede ser que yo esté en una audiencia de amparo constitucional y estoy exponiendo, ¿verdad?, los argumentos y entonces me quedo sin luz y se me apaga la computadora y entonces la justicia llegó hasta allí. Eso no puede ser. Pues el protocolo de Seúl enseña cómo se realiza una audiencia. Hay que tener 3 medios al mismo tiempo habilitados. Y si yo estoy hablando a través de esta laptop, tengo que tener tecnología. Aquí a mi lado derecho tengo mi teléfono celular listo para incorporarme. Y debería tener uno más, dice el protocolo de Seúl, para garantizar la estabilidad del acto procesal. También el tema de la escalabilidad es uno de los factores que tiene que tomarse en consideración cuando hablamos de justicia virtual. La escalabilidad es la posibilidad de que en esta plataforma, en este momento y en este acto que estamos llevando a cabo, lo estén presenciando 10 personas, pero se puede escalar a 50 personas y se puede escalar a 100 y a 500 y que tengamos la posibilidad de que esto soporte el ancho de banda que se requiere para un número indeterminado de personas. La justicia no puede ser una justicia pensada, ¿verdad?, en donde la respuesta que se dé a los requerimientos del justiciable dependa de los seres humanos únicamente. Si yo mando una solicitud al tribunal en este momento, yo sé porque me consta que cada tribunal de primera instancia tiene aproximadamente entre 5 y 7 funcionarios. Imagínense si tienen 1 o 2 computadoras habilitadas para dar respuesta a los requerimientos informáticos de los justiciables,
¿Qué ocurre si 100 personas a la vez, que no somos muchas, mandamos una diligencia pidiendo un cómputo por secretaría, apelando, solicitando al juez una reposición, pidiendo la devolución de un poder, pidiéndole al tribunal que se pronuncie, solicitando revisar el expediente en físico, etcétera, etcétera? Todo lo cual requiere una respuesta inmediata a cada uno de esos requerimientos. Aquí es donde entra en juego entonces también la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ser parte del sistema de justicia como forma parte ya del mundo de las inversiones, del mundo de la economía y de otras ciencias, en donde, por supuesto, va a haber una respuesta automatizada que le va a decir al justiciable: fue recibida su solicitud y se va a procesar adecuadamente. Pero esa respuesta es necesaria porque hace fe pública de que yo cumplí, por ejemplo, con un acto procesal. Hasta hoy tengo oportunidad para promover pruebas y el despacho digital cierra en Venezuela a las 2 de la tarde. Tengo el derecho de promover las pruebas hasta las 2 de la tarde, inclusive a la 1:59, enviar mi escrito de promoción de prueba y tengo el derecho de recibir una respuesta del tribunal garantizándome una respuesta idónea, oportuna, sin dilaciones indebidas, que me garantice mi derecho a la defensa y me diga: su escrito ha sido recibido, será procesado oportunamente. Eso es escalabilidad. No puedo someter la justicia a que de aquel lado hayan 5 personas físicas y si alguna se enfermó, desafortunadamente son 4, y en esta semana, que es una semana de cuarentena rígida, hay 1 por tribunal, o hay tribunales donde no hay ninguno. Hay un secretario quien generosamente desde su casa ha prestado su teléfono celular personal para el servicio de justicia y a él le van a llegar 10 solicitudes en un mismo momento. Es imposible que pueda responder con el principio de escalabilidad que se necesita. Y finalizo mencionando la retrocompatibilidad, que es otro de los principios necesarios en materia de justicia, y la gente que sabe del mundo de la telemática con propiedad ha expresado que la retrocompatibilidad es uno de los aspectos que necesariamente debe concurrir en la justicia telemática, ya que a lo que se refiere la retrocompatibilidad es a la permanencia en el tiempo, ¿verdad?, de la información y de los procesos que de alguna manera se utilizaron en un momento determinado para el cumplimiento de un cometido, en este caso de un acto procesal. Y si en este momento nosotros utilizamos un programa en Venezuela que se llama, por decir algo, Juris 2021, que no existe, estoy dando un nombre, Juris 2021, dentro de 4 años, el Juris 2021, con 4 años de avances tecnológicos, es un sistema arcaico, pero la retrocompatibilidad debe garantizar a nivel de software que no se pierda la información, se mantenga ese banco de información, ese banco de datos activo y sea compatible lo nuevo con lo anterior. Esa es la retrocompatibilidad en pro del servicio de justicia. Bancos de doctrina, de jurisprudencia, de información en los expedientes digitales y de data de todo tipo debe resguardarse, y no puede ser que si nosotros estamos dentro de la era digital y adoptamos determinados avances, no se piense en la necesidad de que se resguarde dicha información. Bien, Mayvi, aquí he dado algunos tips dentro del tiempo. Son las 11:40. Cónchale, creo que habíamos hablado de que más o menos esto, yo te juro que no, estoy viendo por primera vez el reloj en este instante. Me pongo a la orden de tus oyentes, a la orden tuya y de todos, para que podamos disertar sobre los aspectos que les hayan parecido interesantes en esta conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por su excelente intervención, donde nos da el panorama latinoamericano sobre la justicia virtual y especialmente analiza el caso venezolano. El terrible momento en que vivimos en la pandemia del coronavirus plantea muchos desafíos y uno de los más importantes es precisamente el sistema judicial e ir hacia una justicia virtual.
que aunque algunos países más de 25 años la tenían prevista, han sido obligadas, o sea, ha habido la necesidad de iniciar con algunos parámetros para la justicia virtual. Vamos a revisar las preguntas que tienen nuestros oyentes, tanto en YouTube, que están viendo la transmisión, en nuestro canal, así como en el aula, a través de la sala Zoom Meeting de Zoom. Iniciamos con preguntas que tenemos por Zoom. Buenos días, nos saluda Víctor Jiménez. ¿Cómo se puede garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva en una justicia virtual? Sí, básicamente, por supuesto, esa es la angustia que debemos tener los justiciales, los abogados en ejercicio, a quienes nos corresponde representar los intereses de nuestros clientes. Nosotros realmente creemos que desde el punto de vista, y lo mencioné, de las plataformas tecnológicas, dedicando los recursos necesarios al Poder Judicial. Eso es lo primero. El Poder Judicial debe contar con los recursos económicos, tecnológicos, estratégicos para que realmente podamos entonces garantizar la justicia, el acceso a la justicia digital. Creo que en el marco del Concierto de las Naciones, por ejemplo, debemos seguir, tener a España, por ejemplo, como ejemplo, en donde se ha invertido para tener hoy en día uno de los anchos de banda más impresionantes. Yo diría que en el mundo es uno de los más estables, más confiables. Estamos hablando de casi 200 megabytes por segundo. Y sobre todo la adecuación en ese caso, del Código de Enjuiciamiento Civil y de las normas que han venido dictando a las nuevas tecnologías. Entonces, en resumen, dedicando recursos al Poder Judicial y adecuando las leyes al momento virtual en que vivimos. Gracias, profesor. Alejandro Beltrán, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Beltrán desde Venezuela. Primero quiero agradecer a Zenlai y al profesor Álvaro Badel por promover este tipo de actividades que fomentan el estudio y la modernización del derecho. Profesor Álvaro, cuando usted habla de justicia virtual, ¿eso incluye la justicia privada? Es decir, medios alternativos como la mediación, la negociación y el arbitraje. Sí, sí, Alejandro, gracias por la pregunta. Lógicamente, cuando hablamos de justicia, el concepto de justicia, pues, ya tiene una connotación en donde indiscutiblemente los medios de la llamada justicia por consenso forman parte integral de los sistemas de justicia. En Venezuela no hay ninguna duda. En nuestros artículos 253 y 258 de la Constitución, pues reconocen con rango constitucional a los medios alternos como integrantes del sistema de justicia. Y por supuesto, mencioné en mi intervención que en el mundo del arbitraje incluso data ya de muchos años la experiencia en la sustanciación de arbitrajes virtuales. Y entonces, en resumen, para responder claramente y puntualmente, sí, estamos hablando del concepto de justicia telemática tanto en la jurisdicción judicial, vamos a decirlo, como en la jurisdicción arbitral. Aunque el concepto de jurisdicción es uno, pero vamos a decirlo de esa manera para que todos entendamos claramente. Gracias, profesor. Saludamos a la doctora María Amparo Grau, que se encuentra en la sala Zoom y nos comenta: el uso de los medios telemáticos puede llevar a implicar que las actuaciones de las partes, por ejemplo, el recurso de casación, podría interponerse por email y no con un escrito anexo. ¿Se podría llegar a eximir la necesidad de firma? ¿O debe entenderse que esos medios deben incluir mecanismos como firma electrónica? Claro, cuando la profesora María Amparo pregunta que si debe eximirse de la necesidad de firma, entonces tendríamos que plantearnos a qué nos estamos refiriendo.
a la firma autógrafa esa, que es una rayita que cada uno de nosotros estampa desde una cédula de identidad o un pasaporte, un documento nacional de identidad, según sea el país, o a la firma que identifica a la profesora Mayri Rondón, a Álvaro Badel Madrid, a María Amparo Grau, como un sujeto de derechos y obligaciones. Realmente lo que se requiere es, y eso incluso de conformidad con la ley de mensaje de datos, es a una firma electrónica. De manera, y la firma electrónica no tiene nada que ver con la firma hológrafa, la realización de unas rayas en un papel. Tiene que ver con un ente que certifique, y aquí en Venezuela lo he dicho siempre que puedo, podría delegarse a los colegios de abogados de cada uno de las circunscripciones del país la responsabilidad de llevar el registro de firmas electrónicas, y en mi caso, que estoy inscrito en el Colegio de Abogados del Distrito Capital, aquí en Caracas, Venezuela, sería Álvaro Badel Madrid. Soy abogado en ejercicio, tengo un número de cédula de identidad, estoy inscrito en el INPE Abogado bajo un número y estoy registrado en el Colegio de Abogados también bajo otro número. Y entonces en ese momento en que se me otorga una firma electrónica, es un código de hasta 120 dígitos, y ese código encriptado, que puede ser un código de barra, que puede ser una aplicación QR en los textos, determina con carácter privativo, y soy el único que sé esa codificación, que está vinculado a mi identificación. Entonces, para responder en concreto, poco importa la firma autógrafa en el documento, porque lo que realmente tiene realmente valor sería la firma digital. Eso pues realmente por una parte. Por la otra, si no lleva ni firma digital ni firma autógrafa y solamente consta la remisión del correo, bueno, entonces yo diría, el correo electrónico, según la ley de mensajes de datos, tiene el mismo valor probatorio entre las partes que el documento, ¿ok? Hace fe del contenido del mismo, y eso admite prueba en contraria, porque no es un documento público. Si en el contenido del desarrollo del correo yo he colocado adjunto la formalización del recurso de casación que he hecho en el caso tal contra tal, y que sus argumentos los doy por reproducido, lo diría yo así, lo doy por reproducido en este correo, pues de ese modo, en mi criterio, tiene plena validez si no tiene ninguna firma el documento. Ahora bien, profesor, retomo la pregunta de la profesora María Amparo, porque ella señala que si se puede el recurso de casación interponerse por email y no con un escrito anexo. Sí se puede interponer por email el uso de las tecnologías, y fue precisamente lo que mencionó la sentencia de agosto del año 2020, que mencioné como antecedente. Allí se estableció la posibilidad del formalismo del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, que casi que con una concepción sacramental establece que la necesidad de consignación del ejemplar en la secretaría, y es toda una historia la consignación material de una formalización. Pues la sentencia del 27 de agosto de 2020, la 125, permitió la formalización a través de los medios telemáticos. Eso sí, la sala, después de que usted remite su reformalización, le informa telefónicamente para hacer la verificación de la identificación, y le van a exigir, por ejemplo, si usted consignó hoy, que el día de mañana a las 9 de la mañana se conecte, y en una conexión en vivo a través del Zoom, usted tiene que mostrar su cédula de identidad y el poder exhibirlo, y de esa manera se levanta un acta. Aquí en Venezuela se está mezclando la telemática con la justicia material. Entendemos que venimos de un derecho romano formal en donde lo material priva sobre todo asunto, y por supuesto hemos conseguido desviaciones, como que por ejemplo para un juez que se remite una actuación virtual y él da la cita para la consignación material de ese mismo escrito, si no se consigna oportunamente
materialmente en el tribunal ese escrito que ya yo remití telemáticamente, pues la actuación no tiene valor. Eso es la antitelemática, es decir, eso es el desconocimiento absoluto de cuál es el propósito de la justicia virtual. No sé si quedó claro, profe. Sí, muchas gracias, profesor. Y entre tantos problemas que hay en Venezuela de falta de electricidad, de no tener, los abogados no cuentan con internet, porque, bueno, además de las fallas de Es así. electricidad, hay un problema gravísimo de zonas que no tienen internet. ¿Cómo pudieran, ante estos nuevos cambios que usted mismo está señalando y que muy oportuna la pregunta de la profesora María Amparo, para cumplir con estos parámetros en No, telemática? Es bien difícil. es muy difícil. Eh, Te confieso que el despacho virtual es hasta las 2 de la tarde, como te lo estoy diciendo, y cuando nosotros vamos a cumplir actos procesales, tú me ves a mí que desde las 8:30 de la mañana del día que debe cumplirse el acto, estoy coordinando con mi equipo, vamos a cumplir con la actuación. Imagínense que se va en este momento la luz en todo Caracas, en Venezuela, como ha ocurrido. Es decir, wow, podría luego decirse, bueno, está bien, pero si se fue la luz, eso es una causa extraña no imputable. Mira, está bien, pero a mí no me gusta litigar bajo la premisa de que tengo que demostrar o no la causa extraña no imputable, porque a lo mejor fue solo en mi torre o en mi zona donde se fue la luz. Entonces, realmente, y ya eso sí, incluso pues a nivel latinoamericano o a nivel mundial, todo el que va a actuar a través de la vía telemática tiene que contar y tiene que ponderar la posibilidad de, fíjate, el ejemplo lo tenemos hace apenas 4 días, se caen las plataformas WhatsApp, Facebook e Instagram a nivel mundial prácticamente durante casi 24 horas. Eso, estamos hablando de una de las plataformas de más avanzada, más segura y en donde ocurrió, o sea que no está negada la posibilidad de que estos temas ocurran. Entonces, mi consejo sencillo de profesor y de litigante de hace 35 años, hay que tomar previsiones, no dejar las actuaciones para el último día, por supuesto menos para la última hora, y ser reiterativo en el cumplimiento de los actos procesales. Si yo lo envié y no me ha respondido el tribunal, yo vuelvo a enviar por segunda vez la actuación hasta que me responda. Bien, muchísimas gracias. Saludamos al doctor Pedro Rondón, que se encuentra observando la conferencia desde YouTube. Y le envía muchos saludos a usted, profesor Bael. Al magistrado Pedro Rondón, caramba, qué honor. Qué bueno, magistrado, tenerlo por aquí. De verdad que sí. Y Pedro Rafael Rondón está. Felicitaciones y gracias por Claro, esa interesante y útil exposición. muchísimas gracias a ustedes. Realmente siempre la parte más importante son sus preguntas. No sé si hay chance para alguna otra. Sí, seguimos. Tenemos muchas Bueno, preguntas y usted no se puede ir hasta contestarlas. yo aquí en esta clase hasta que los alumnos quieran. Sí. Por lo menos 10 minutos más tengo. Víctor Jiménez desde el aula en la sala Zoom. Profesor Badel, ¿la justicia virtual venezolana se aplica por igual en todo el territorio nacional? Eh, Debo entender si de la pregunta es si las resoluciones tienen alguna diferencia. Déjenme decirles que las resoluciones que ha dictado nuestro Tribunal Supremo de Justicia, tanto en la sala plena como en la sala, me estoy refiriendo solo a la civil, también la sala social y la sala penal han hecho algunos pronunciamientos. Manejo el área civil y mercantil, pues sí, son a nivel nacional. En sus primeros artículos, las resoluciones dicen que tienen vigencia desde el punto de vista espacial a nivel nacional. Lo otro es que la pregunta esté dirigida a si lo han interpretado de la misma manera a nivel nacional. Ahí la respuesta es no. Acabo de decir que, por ejemplo, he tenido la constatación de jueces en el estado, por ejemplo, Táchira, que es hacia el occidente venezolano, colindante con Colombia,
que por ejemplo allí hay algunos jueces superiores que han interpretado y he visto los cartelones que han colocado en la puerta del tribunal que señalan que abogado que no consigna la actuación material en la fecha que se le indica pierde eficacia la actuación telemática. Eso no lo dice por ninguna parte la resolución 005 ni la 008 de la sala plena. De manera que ahí se está aplicando de una manera totalmente distinta a lo que fue la ratio iuris de las normas que están dictadas, que hemos mencionado. Es una interpretación sui generis. Algunos jueces han cambiado, han modificado las horas de despacho virtual que están establecidas en la resolución. Algunos jueces han modificado el llamado despacho presencial y han dicho que en las semanas flexibles el despacho es presencial y no admiten la remisión de escritos a través de la vía telemática. Todo eso son modificaciones que atentan contra la seguridad jurídica, contra el derecho a la defensa y el debido proceso, porque por supuesto, que nos da confianza jurídica y eso tiene que ver con el derecho a la defensa y el debido proceso. Cuando hay una resolución que dice, se dicta a nivel nacional la presente resolución que va a regir el proceso virtual. Entonces, no puede un juez hacer una interpretación sui generis modificando una norma de aplicación general. Gracias, profesor. Desde YouTube nos saluda Iván Herrera. Gracias por la oportunidad. Fátima Rodríguez, saludos y agradecimientos por la exposición desde Cumaná. Edwin Marval, buenos días, excelente ponencia del profesor Álvaro Badel Madrid, un cálido saludo. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Marval. Especialista en Derecho Marítimo, una de las áreas quizás muy en boga en este momento y lo felicito porque sé que es un entusiasta practicante del derecho marítimo y graduando en este momento en los cursos de cuarto nivel que damos en la Universidad Católica Andrés Bello. Sí, el profesor Edwin Marval señala, ¿cuál es su perspectiva sobre la justicia constitucional virtual? Gracias. Bueno, tenemos en la justicia constitucional el artículo 110, si hablamos de Venezuela, únicamente como precedente legislativo sobre la regulación de justicia constitucional. Realmente, a partir de esa norma podría desarrollarse todo el aparataje legal en Venezuela, ¿verdad? Porque se declara como de interés nacional, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con todo lo que es la ciencia, la tecnología y la aplicación de las tecnologías. Entonces, ya tenemos una norma programática y a partir de ella creo que no haría falta mucho desarrollo constitucional. Legalmente, descender a la Código de Procedimiento Civil requiere un capítulo urgente de justicia virtual y de justicia oral. Entonces, he propuesto a través de la Universidad Católica Andrés Bello, donde soy docente, como lo dijiste en mi presentación, de los 3 niveles de formación, pregrado, posgrado y doctorado, hemos propuesto, y la Universidad Católica ha sido pionera en incluir en sus pensum de estudio la justicia oral, régimen jurídico del procedimiento oral en Venezuela, es una de las materias que yo dicto, y ahora también régimen jurídico de justicia virtual. Y mis alumnos, que son muchos de ellos jueces, investigadores, litigantes, abogados de mucha experiencia o de menos experiencia, pero todos abogados, se dieron a la tarea. Quedó frisado, profesor. Perdón. No, disculpe, se quedó un poco frisado, pero ya volvió. Se dieron a la tarea de elaborar un proyecto de normas de justicia oral y un proyecto de normas de justicia virtual que he puesto a la orden de los magistrados de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, donde me fui invitado honrosamente a participar en un diplomado de formación para jueces en Venezuela a nivel nacional de la jurisdicción civil, y pues le ofrecí al magistrado Guillermo Blanco poner, vicepresidente de la Sala Civil, a quien le envío un saludo, poner a su orden estas normas. Entonces, Edwin, en definitiva, no creo que haya falta
la necesidad de más pronunciamientos constitucionales, sino llevar a cabo en la jurisdicción marítima, en la jurisdicción ordinaria, en la de menores, en la penal, etcétera, etcétera, el tema de la justicia virtual. Gracias, profesor. Seguimos con las preguntas. Ahora nos vamos con en la sala Zoom. Ana Isabel Hernández, buenos días, doctor Badel. Desde el punto de vista curricular, ¿en alguna universidad venezolana se está estudiando justicia virtual? Ya está respondida. Exactamente, lo acabo de mencionar. Lo acaba de mencionar, exacto. María Silva, buenos días, mi nombre es María Silva. Tengo una pregunta para el profesor Álvaro. ¿Se garantiza el derecho a la defensa con la justicia virtual? También creo que fue una de las primeras preguntas. Sí, lo comentamos. Lógicamente, pues en Venezuela, por el artículo 26, 49, 257, debe garantizarse. No puede ser que se exponga un principio de tanta supremacía como ese por el tema de que no, vamos a improvisar en materia telemática. Yo creo que debemos asumir seriamente las reformas legislativas necesarias que tengan como norte garantizar tanto el acceso digital a la justicia, la e-justice, como el respeto y la garantía del derecho a la defensa y debido proceso. Catherine Galíndez, también desde la sala Zoom. Profesor Álvaro, ¿serán prontas y necesarias las reformas constitucionales en virtud de las nuevas tecnologías? Sí, por supuesto que las constituciones, es decir, vuelvo a repetir, si se refiere a Venezuela, con el artículo 110 tenemos para darle andamiaje normativo a todas las reformas legislativas que se requieran. En otros países, pues hay que ver la realidad de cada uno de los países de la región, y si no hubiese normas que regulen la justicia o la aplicación de la telemática a los diferentes ámbitos de la vida de cada país, evidentemente es una necesidad imperiosa. También desde la sala Zoom, Sofía Braca. Buenos días, saludos cordiales desde el estado Táchira. Sofía Braca les escribe: tengo serios problemas de conexión y me ha interrumpido la secuencia de la información y toda es muy importante. ¿Quedará grabado en alguna página para verlo? Nuevamente, por favor, los felicito, éxitos totales. Sí, la conferencia queda grabada y colgada en nuestro canal YouTube y la podemos compartir y difundir con todos los colegas y profesores que se encuentran en el aula. Muchas gracias por su interés. Qué bueno, qué bueno. Sí, Sofía, de verdad que seguramente en Badel Grau después replicaremos la información que la doctora Mayri Rondón nos pase sobre el link para que lo escuchen, porque nosotros no perdemos la vocación académica y todo lo que podamos hacer para difundir el conocimiento jurídico lo seguiremos haciendo, de manera que cuenta con la red del CENLAE y también con Badel Grau. Sofía Braca pregunta: actualmente, doctor Álvaro, ¿ha mejorado según su óptica todo este tema de justicia virtual en Venezuela en los últimos meses? Bueno, yo diría que sí, o sea que sobre la base de ensayo y error, la experiencia, les puedo decir con satisfacción que el Tribunal Supremo de Justicia ha ido creando salas telemáticas en cada una de las regiones. Entonces ya en el día de hoy, por supuesto, la experiencia es mayor, la asignación de recursos, imagino, habrá sido más importante y se exhiben diariamente en las jornadas que estamos asistiendo, acompañando al ciudadano presidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Iván Darío Bastardo, al vicepresidente Guillermo Blanco, a todo el resto de los magistrados y a todo el cúmulo de profesores de tantos años que hemos venido dando estas materias de derecho procesal, en donde me siento complacido y muy orgulloso de poder acompañarlos. Algunos de los que fueron mis maestros, algunos de los que fueron mis alumnos y de mi generación, todos juntos como docentes estamos colaborando con nuestro Poder Judicial en dar un granito de arena. Pues yo siento que sí, que se ha dado importancia y ha habido ya como criterios más uniformes en la interpretación de las resoluciones, y entiendo que las denuncias que se han formulado, incluso yo lo hice en la ocasión en que di mi charla ante todos los magistrados y los jueces de Venezuela, pues mencioné los casos puntuales en algunos de los sitios de Venezuela que
que me dijeron que se iban a reunir con esos jueces para conversar y, por supuesto, unificar en pro del derecho a la defensa. Gracias, profesor. Desde el canal YouTube nos saluda primero Diego Barbosa. Doctor Badel, gracias por su excelente exposición. Quería preguntarle si usted considera posible que haya violación del derecho a la defensa o del derecho a la igualdad procesal por ventajas tecnológicas de una parte sobre otra. Qué bueno, saludo Diego Barbosa, también doctorando de la Universidad Católica Andrés Bello. Un honor haberlo tenido como mi alumno. Y verdaderamente no puede ser que el derecho a la defensa del debido proceso se mida por la posibilidad de inversión tecnológica que una de las partes pueda tener frente a la otra. Yo decía que en este momento estoy conectado por 2 canales para garantizar mi permanencia con ustedes. Bueno, hay gente, y la realidad es así, que no tiene ni siquiera uno para poder incorporarse, no tiene un teléfono inteligente, mucho menos una laptop, o puede que tenga una computadora sin cámara, con lo cual básicamente entonces no puede interactuar. Entonces, cuando hablamos, justamente dije, uno de los principios que tiene que garantizarse, ¿verdad? Es la de la seguridad de la información y el acceso digital garantizado. Pero eso no tiene nada que ver con los recursos que cada una de las partes pueda tener y la ventaja de uno frente al otro. El Estado debe garantizar a los justiciables con un ancho de banda confiable, con unos entes certificadores confiables, con unos dominios públicos confiables que puedan ser auditables, ¿verdad? La igualdad a las partes. Entonces, pero si una de las partes tiene en su oficina una sala telemática de avanzada, bueno, eso no tiene ninguna importancia frente al hecho de que en Venezuela tengamos un ancho de banda de 50 megabytes por segundo, que los tribunales todos tengan una tecnología estándar, lo cual le va a permitir a todos ingresar, que algunos tengan unas pantallas más grandes en su despacho o que tengan mayor cantidad de instrumentos conectados al mismo tiempo. Bueno, ya eso es una inversión que hace cada uno, pero la garantía, el derecho a la defensa desde el punto de vista de las tecnologías, la tiene que ofrecer el órgano, ¿ok? Eso sí es impensable que él pueda favorecer a alguno manipulando la tecnología. La tecnología, ¿verdad? Es un estándar sin sensibilidad hacia ninguna de las partes, debe mantenerse al igual pues que con la objetividad del juez, y el medio electrónico así lo obliga, no tiene la posibilidad de valorar. Por eso la justicia o cuando hablamos de la programación de blockchain para dar respuestas automáticas frente a los requerimientos de justicia, esa es una justicia que está desvestida de toda subjetividad, ¿ok? Solo obedece a una respuesta automática. Promueve una prueba, tenga una respuesta digital. Luego tiene que el razonamiento del juez decir, esta la admito por esto, esto y esto, y esta la inadmito por esto, esto y esto. Pero el vehículo para llegar al tribunal es una tecnología que tiene que estar estandarizada para todo el Servicio de Justicia Nacional. Gracias, profesor. Y ahí también tienen una labor fundamental los colegios de abogados de coadyuvar como operadores jurídicos de llevar el mensaje y formar a todos los abogados. Claro, y podrían ser incluso centros de acopio de salas de telemáticas, y para aquel abogado que carece en un momento determinado de los recursos para poder estar presente en la evacuación de una prueba por vía telemática, los colegios de abogados nos garanticen a los agremiados tener esas salas telemáticas con las debidas garantías, etcétera, pero lógicamente eso requiere inversión y requiere que los abogados entonces aportemos nuestras cuotas para el sostenimiento de los colegios de abogados. Sí, especialmente porque los colegios no tienen cómo sostenerse en este momento. Las condiciones son bien precarias en cada colegio de abogados en Venezuela. Es así. Seguimos con las preguntas. Vamos ahora a la sala Zoom. Yumildre del Valle, muy buen día. Saludos al profesor Álvaro, de una exalumna del doctorado de la UCAD. Muy oportuna esta actividad formativa. Mi pregunta, ¿cuáles pueden ser los efectos negativos a corto y mediano plazo
si no se lleva a cabo la regulación pertinente y oportuna por parte del órgano legislativo. Bueno, saludos a la profesora Yumildre, colega profesora también además. Ella humildemente se pone como mi alumna, pero no dice que es una excelente profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Profe, ¿cuáles pueden ser los efectos? Desafortunadamente, nulidades en cadena. Desde la nulidad de las mismas resoluciones que establecieron el sistema de justicia, ¿verdad? Hasta nulidades de juicios completos. ¿Por qué? Bueno, porque han sido dictadas resoluciones por el Tribunal Supremo de Justicia, tanto en sala plena como en cada una de sus salas, y lo he dicho desde el primer día, se han dictado normas de procedimiento que, de conformidad con el artículo 156 de nuestra Constitución, están reservadas al Poder Nacional, son de la reserva legal. Las normas de procedimiento, las normas civiles, la legislación mercantil, la legislación penal, etcétera, etcétera, están amparadas en el ámbito venezolano por el principio de la reserva legal. Y cuando hablamos entonces de la reserva legal, el artículo 156, que lo tengo en la mano, dice: la legislación en materia de derechos, deberes, garantías constitucionales, la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos. Entonces, se ha legislado en materia de procedimientos a través de resoluciones de rango sublegal. ¿Cuáles son entonces el peligro, profe? Como usted lo pregunta, el peligro es que yo perdí un juicio y entonces la parte gananciosa considera que tiene una sentencia como título ejecutivo para iniciar su fase de ejecución, y resulta que entonces yo voy y pido la nulidad de todas las actuaciones porque el desarrollo de ese juicio se hizo a través de unas resoluciones que estableció, por ejemplo, que ahora las citaciones se pueden hacer por un teléfono WhatsApp, que con la aplicación WhatsApp. Es altamente peligroso que se haya establecido y además que se le haya dado el rango de presupuesto procesal, ¿verdad?, a la necesidad de indicar un número de WhatsApp de mi contraparte. Entonces, yo le puedo preguntar a cualquiera de los que está aquí conectado, Leonel Reyes Zumeta, Belén, bueno, la doctora Belén de Funeda, la saludos, de ella sí quiero tener el teléfono, escogí un mal ejemplo, pero María Mikuski, que la veo por aquí, yo no tengo el celular de María Mikuski, y si ella fuera la parte demandada, ¿cómo cumplo yo con ese presupuesto procesal? Se le dio ese carácter, presupuesto procesal, a la necesidad de que yo indique un teléfono celular de mi contraparte con la aplicación WhatsApp. O sea que yo no solamente tengo que tener el teléfono de María Mikuski, sino que tengo además que saber cuál es su WhatsApp. Pues yo inventaré un WhatsApp mariamikuski@gmail.com y se lo pongo en la demanda, porque si no me la van a declarar inadmisible por incumplimiento de un presupuesto procesal. Dígame usted si cuando ella la notifiquen a ese WhatsApp donde no se recibió respuesta, ella la ponen a derecho a través de un teléfono WhatsApp, o si hubiera homonimia con otra persona que se llama igual que ella y tiene ese Gmail, o ese fue un Gmail que ella creó hace 10 años y más nunca lo ha utilizado, y le dice: usted debe contestar la demanda dentro de los 20 días siguientes, ella está habilitada para pedir la nulidad, la invalidación del juicio, y esa es otra consecuencia, o para pedir la nulidad de la norma que la perjudicó y todas las consecuencias de la misma. Eso, entre otras muchas cosas, profe. Gracias, profesor. Este tema tiene muchísimas aristas y está iniciando, así que creo que ahora es que nos falta para desarrollar más. Podemos hacer la parte 2 cuando lo desee. Claro, claro que sí, sí. Vamos a otras preguntas, pero ahora desde nuestro canal YouTube. Nos dice Fátima Rodríguez: excelente idea de los colegios de abogados para registro de firma electrónica. Ojalá. Serafín Magallanes: muy buenos días, calurosos saludos a los doctores Mayví Rondón y Álvaro Badel, Madrid. Felicitaciones extensivas al CENLAE. Muchas gracias, querido amigo Serafín Magallanes. ¿Cómo hacemos compatible la realidad actual de nuestra justicia virtual con la expectativa de la tutela judicial efectiva y el protocolo de SCUL? ¿Cómo hacemos realidad la expectativa de la justicia virtual y la aplicación del protocolo de Seúl? El protocolo de Seúl, Serafín, a quien saludo
Serafín, Estado Carabobo, Valencia y caramba, siempre fiel seguidor de estas actividades virtuales. Qué bueno, te felicito. El protocolo de Seúl es normativa que está inscrita dentro del llamado soft law, que por supuesto no tiene carácter vinculante. Y lógicamente debe cederse en la aplicación de esas normas de soft law frente a las normas de derecho positivo que son totalmente vinculantes para la sustanciación de los procesos civiles venezolanos. Ahora, ¿cómo puedes linkearlo o hacer la aplicación de esas normas? Por supuesto, en la justicia por consenso. Si tú vas a sustanciar un arbitraje allá en el estado Carabobo, que puedes llevarlo perfectamente porque, como bien sabemos, hay tanto los arbitrajes independientes como los administrados. En los arbitrajes independientes, donde las partes se pueden poner de acuerdo a que cualquier árbitro en un número impar sea designado para solucionar una controversia, y se puede establecer que a los fines de la evacuación de las pruebas se utilice el reglamento de las reglas de Seúl. Eso al formar parte de la cláusula compromisoria es ley entre las partes. Deja de ser soft law y se convierte en el vademecum normativo por el cual vas a sustanciar esa etapa, porque las reglas de Seúl, del protocolo de Seúl, es el protocolo para la realización de audiencias orales. Te dice cómo evacuar un testigo, por ejemplo, de manera confiable. Yo he dicho en las charlas acá que sería bueno que en el capítulo en el que se incorpore dentro de nuestro Código de Procedimiento Civil sobre las normas virtuales, copiemos ese modelo. Lo he sugerido. Lo bueno hay que copiarlo, indiscutiblemente. Así es, y necesariamente debemos ir a una visión latinoamericana, como siempre decimos en nuestras conferencias en CENLAE, siempre revisar qué están haciendo los otros países en nuestra región, porque todos tenemos las mismas necesidades, aunque algunos muy locales, seguramente podemos coincidir en muchos aspectos. Continuamos con las preguntas y comentarios desde nuestro canal YouTube. Lucila Salazar, saludos desde Maturín, Monagas, Venezuela. Profesor, ¿y la firma en estos medios telemáticos? La firma. En estos medios telemáticos. Bueno, es la firma electrónica, eso está legislado. Ese es un tema que realmente no tomó por sorpresa a nadie, porque la ley de mensajes de datos, que como les dije, es del año 2001, es decir, tenemos una ley de mensajes de datos que parecía que antes de la justicia telemática estaba como que de vacaciones, o estaba hibernando por 20 años. El 28 de febrero de 2001, en la Gaceta Oficial 37148, se promulga la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, y allí está establecido el valor de la firma electrónica, y lo que tenemos es que poner en marcha. Es decir, en la reforma que se le haga al Código de Procedimiento Civil, que es el camino que yo sugiero que se siga, en corto plazo pudiera decirse, ¿verdad?, que los documentos, que todo abogado que va a iniciar un proceso judicial debe contar con el registro de su firma electrónica, y en la demanda, conjuntamente con aquello de identificación del tribunal, de las partes, de los apoderados, el objeto de la pretensión, los documentos que van a demostrar, los documentos fundamentales de la pretensión, etcétera, etcétera, uno de ellos debe ser la firma electrónica. Y los jueces también tienen que tener su firma electrónica, por supuesto, para que se dé fe pública de que un auto que emana del tribunal tal de primera instancia o de municipio o un superior está calzado electrónicamente por su titular. Gracias, profesor. Catherine Galíndez, Edwin Marval, gracias, profesor Badel, por su deferencia, saludos. Y Daniel Peralta, felicidades y agradecimiento por esta iniciativa, extraordinaria ponencia. Ellos desde el canal YouTube de CENLAE, que los invitamos a todos a seguirnos en nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedan estar atentos a las conferencias de acceso gratuitos que siempre estamos brindando para todos ustedes y para todos quienes se encuentran en Latinoamérica
y más allá de nuestras fronteras. Bueno, saludos a Daniel Peralta, ese es otro exalumno, próximamente doctor en Derecho, con quien disfruté, pero así lo digo públicamente. Con todo, hay varios entonces allí de los exalumnos de ese doctorado de Derecho en la Católica, que realmente de una manera, pero increíble, el nivel de exigencia de ellos hacia los profesores, y con muchísimo gusto los veo aquí, y sé que ellos interactúan también en estos medios como ponentes, lo cual me llena de mucho orgullo. Qué bueno. Y ya estamos en tiempo para finalizar, aunque ahí queda una pregunta de un participante, se la Pues voy yo a prometo otra brindar. sesión, profe, cuando lo Sí, desees, con seguro. muchísimo gusto te voy a decir, me encanta una actividad como esta en donde no se condena el tiempo que se va a invertir en esta parte. A veces me invitan a un evento y me dicen, y preguntas y respuestas 5 minutos. Bueno, 5 minutos pregunta y respuesta es una pregunta, una respuesta. Esto es lo que privilegia verdaderamente todos nuestros usuarios. Son seguramente abogados o algunos no abogados, pero que les interesa el tema y se merecen tener esta retroalimentación. Y yo en la medida que pueda, pues con mucho gusto, por supuesto, no es dogma de fe nada de lo que yo estoy diciendo. Ténganlo ni siquiera como la opinión de mi cátedra, es la opinión del profesor Álvaro Badel Madrid sobre la base de mi experiencia, eso sí, de las lecturas que hago y de las diferentes interacciones que tengo con este mundo jurídico, en este momento digital, y bueno, con mucha humildad lo pongo a su disposición. Gracias, profesor. Y es que a partir del momento que iniciamos la fase de preguntas, se inicia un debate de ideas entre el profesor y los participantes, y eso es lo que nutre estas Es así. conferencias. Siempre finalizamos con reflexiones o propuestas, especialmente para Latinoamérica, profesor. Ya con esto cerramos. Y le debo las preguntas que quedan pendientes, se las voy a enviar, y Ok. las personas que las hicieron para que usted se las responda de manera privada. Sin embargo, pues les comento que esta conferencia quedará grabada y colgada en nuestro canal YouTube de libre acceso, y que posteriormente seguro que vamos a organizar otra conferencia con el profesor Badel. Con, con muchísimo gusto, con sumo honor, lo acepto y sencillamente fijemos la oportunidad, ¿cómo no? Este tema da para mucho, como lo has dicho, y bueno, toqué algunos de los elementos a nivel latinoamericano, pero se puede hablar de muchas otras cosas. Entonces, bueno, verdaderamente me comprometo contigo, con nuestros visitantes, con nuestros alumnos, con nuestros amigos y colegas aquí presentes, a que esta actividad y otras similares las apoyemos. Te felicito en lo personal, Badel Grau también te lo agradece en lo institucional, y bueno, por supuesto que la reflexión creo que más importante es que en los países debe irse cavilando, pensando en que vamos hacia una jurisdicción mundial, de manera que las barreras, ¿verdad? Para poder, como abogados, asistir a clientes que están en otras latitudes, ya comienzan a tener una interpretación diversa, porque si yo en este momento tuviera que evacuar un testigo en Colombia, podría hacerlo a través de este medio, y entonces, ¿cuáles son los requisitos para validarme? Tendría la necesidad de validarme como abogado en la zona. Entonces, yo por lo menos dejo un pensamiento. Vamos a la jurisdicción regional, por lo menos regional. Entonces, eso significa amplitud en la aplicación de normas restrictivas para los profesionales del derecho. Yo creo que un médico puede tener una consulta de un paciente en Colombia sin ningún problema. Telepediatría, teleconsulta. Bueno, ¿y por qué entonces los abogados no? Yo, claro, debo manejar el derecho colombiano. Que tenga que titularme o pasar una prueba, sí, pero es posible hacerlo a través de esta vía. Muchísimas gracias, Baimí. Me pongo, insisto, a tu disposición, estimados amigos y público en general. Muchísimas gracias por su deferencia. Gracias a usted, profesor, por su extraordinaria exposición, pero además por su disposición a siempre contribuir desde la academia a la formación de los abogados y a la actualización en estos temas tan importantes con los nuevos tiempos, y que
nos ha tocado vivir con la tragedia que ha ocurrido por la pandemia, pero que siempre hay algo positivo como estos encuentros que realizamos en el aula virtual de Derecho Sí, Latinoamericano CENLAE. si puedo terminar indicando que los que deseen, si alguna, la profesora Maybi me va a mandar las preguntas, pero directamente a mi correo. Álvaro Badel, es muy sencillo porque es mi nombre, con B alta y doble L. Álvaro Badel, @gmail.com. Es uno de los correos más fáciles porque el corporativo es abadel@badelgrado.com. También, pero abadel@gmail.com me pueden escribir con mucho gusto o cualquier otra pregunta que no hayan formulado o que no hayan tenido tiempo, cualquier tema, pues estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. Recuerden que para mayor información sobre nuestra aula virtual y próximos eventos, los invitamos a que ingresen a nuestra página www.cenlae.online o sigan atentos a través de nuestras redes sociales. Estamos en las plataformas digitales Twitter, Instagram, Facebook y los invitamos a que se suscriban al canal YouTube y, como les dije anteriormente, activen la campanita para que estén informados cada vez que iniciemos una transmisión en vivo de nuestras videoconferencias de acceso gratuito. En esta aula virtual continuaremos con las conferencias el próximo viernes, como todos los viernes, 11 horas Miami, y por las plataformas Zoom y YouTube. El próximo viernes es 15 de octubre y contaremos con la profesora Jacqueline Richard de Venezuela con el tema Los derechos laborales en pandemia. De manera que la invitación es a participar activamente en el aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE, donde seguiremos construyendo por una visión global del derecho en Latinoamérica. Hasta pronto y feliz día para todos donde quiera que se encuentren. Gracias.